Hola estimados estudiantes, en esta ocasión les presento dos temáticas muy importantes dentro del estudio de la corriente eléctrica, como es la ley de Ohm y la resistencia eléctrica. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Antes de resolver el ejemplo es importante repasar acerca de los conceptos básicos referentes a las temáticas que vamos a abordar. Tenemos entonces como el primer concepto básico la ley de Ohm, la cual establece que la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Tenemos entonces que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Esto quiere decir que a medida que aumenta la diferencia de potencial que experimenta un conductor, también va a aumentar de la misma manera la intensidad de corriente. Esta ley cabe destacar que es plenamente experimental y es la constante de proporcionalidad entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente es la resistencia. Tenemos ahí la figura de referencia de una manera bastante caricaturesca, la cual nos indica que la diferencia de potencial empuja la corriente, siendo ¿verdad? La resistencia un factor que impide que la corriente sea empujada. Esta figura nos indica que si la diferencia de potencial aumenta el empuje, aumenta la fuerza del empujón, la intensidad de corriente le va a ser más fácil circular. Entonces, visto de esta manera, tenemos que la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica que presenta un conductor. Tenemos la ecuación correspondiente. Esta resistencia vemos que es dependiente directamente de las características físicas del conductor, en especial de la longitud del conductor y el área transversal del conductor. También tenemos una constante de proporcionalidad, la cual se le llama resistividad eléctrica, representada por esa letra griega llamada ρ, que parece una P, pero es la letra griega ρ. Tenemos entonces también que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área transversal del conductor. Tenemos la figura de referencia, el área transversal, el material que tiene cierta resistividad y la longitud L del conductor. Cabe destacar que la resistividad es propia para cada material, o sea, cada material tiene su propio valor de resistividad. Entonces, a través de la resistividad podemos nosotros identificar los materiales que están hechos los conductores. En la siguiente tabla podemos ver los diversos valores de resistividad de acuerdo al material con el cual se produce el conductor. Tenemos la plata 1.62 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Tenemos también otro valor que se llama coeficiente de temperatura, puesto que más adelante veremos que la resistencia también depende de la temperatura a la cual está el conductor. Tenemos también, por ejemplo, el mercurio es 95.8 por 10 a la menos 8. Vemos entonces que cada material tiene su propia resistividad. Visto esto, entonces procedemos a resolver el ejemplo, el cual dice lo siguiente. Un alambre de 50 metros de longitud y 2 milímetros de diámetro está conectado a una fuente con una diferencia de potencial de 9.11 voltios y la corriente es 36 amperios. Vamos a suponer una temperatura de 20 grados Celsius y vamos a identificar el material de que está hecho el alambre. Ok, nuestros datos, longitud igual a 50 metros, diámetro igual a 2 milímetros, o sea 0.002 metros, diferencia potencial igual a 9.11 voltios, intensidad de corriente igual a 36 amperios, el metal que es nuestro interrogante. Vamos a razonar de la siguiente manera. Sabemos que conocemos la diferencia de potencial y la intensidad, entonces podemos calcular la resistencia a través de la ley de Ohm. Luego, de la ecuación de la resistencia, resolvemos para la resistividad, o sea, despejamos la resistividad y con la ayuda de una tabla de resistividades, al hacer todos los cálculos, las sustituciones numéricas en la ecuación resultante para la resistividad, podemos identificar el material del cual está hecho el conductor, o sea, el alambre. Entonces vamos a la parte operativa de las ecuaciones y sustituciones. Partimos entonces de la ley de Ohm. Diferencia potencial igual a la intensidad por la resistencia. Despejamos resistencia igual a diferencia potencial entre intensidad y corriente.
También sabemos que la resistencia es igual a la resistividad por longitud del conductor entre el área transversal del conductor, donde el área transversal está dada por pi diámetro al cuadrado entre 4, puesto que el enunciado nos hace referencia a un diámetro, por lo tanto deducimos que el área de sección transversal del conductor es circular. Introducimos, ¿verdad?, este hecho o esta ecuación de área en la ecuación de la resistencia y tenemos entonces 4 veces la resistividad por la longitud entre pi por diámetro al cuadrado. Entonces podemos igualar ambas ecuaciones de la resistencia. Tenemos entonces diferencia potencial entre intensidad igual a 4 veces la resistividad por la longitud del conductor entre pi por el diámetro de la sección transversal del conductor elevado al cuadrado. Resolvemos para la resistividad, sabiendo que pi y diámetro al cuadrado pasan o se transponen a los otros términos a multiplicar con la diferencia de potencial, y de igual manera el 4 y la longitud pasan al otro lado a dividir, y entonces tenemos pi por diferencia potencial por diámetro al cuadrado entre 4 veces la intensidad de corriente por la longitud. Entonces nuestro sencillo paso va a ser la sustitución de datos. Sustituimos datos y vemos que la resistividad igual a 1.59 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Revisamos la tabla y notamos que el material es plata. Podemos verificar aquí en la tabla y vemos que la resistividad más cercana al valor que hemos obtenido es la plata, la cual es 1.62 por 10 a la menos 8. Ok, ¿por qué no da exactamente igual? Bien, recuerda que aquí pueden influir errores de mediciones de las características físicas del conductor. Muy bien, esperando que hayas entendido, agradezco mucho tu atención, te felicito por todo el trabajo que has venido realizando durante este curso y de igual manera te invito a que me escribas cualquier duda, cualquier sugerencia que tengas referente a la temática en los canales disponibles. Hasta la próxima.